A los pies del Maestro. Lectura continuada del Libro de Cielo. Explicada y meditada por el Padre Oscar Darío Rodríguez Escobar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, Reina y Madre de la Divina Voluntad. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Volumen 1, capítulo 1. Numerales del 90 al 99. Pelea con el demonio. En los numerales anteriores, el Señor le estaba explicando a Luisa el modo de cómo quería purificarla de todo, del mínimo defecto. Y decía que su modo divino era ponerla enfrente a los demonios, frente a las tentaciones, para que ella, dominándolas con las virtudes contrarias a los vicios, pudiese así purificarse. En estos numerales, el Señor nos presenta la forma como se dio esta batalla interior, espiritual y física entre Luisa y los demonios, para lograr así en ella la más perfecta y alta purificación. Comienza Luisa diciendo: ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes tenía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Se da un cambio radical en la vida del hombre. Se dio un cambio total en la vida de Luisa. Después de haber vivido un ambiente de amor hacia su Señor, empieza entonces a ser atacada por lo contrario. Un ambiente de odio, de animadversión contra todo lo que sea el Señor. Hay muchos que no entienden esto. ¿Por qué en Luisa se dio ese cambio? Y entonces muchos han concluido que es satánico, que en su interior entonces ya no estaba Dios, sino el enemigo, y que por lo tanto todo lo de ella y ella corresponde al enemigo y no a Dios. No, hermanos, no han podido entender. Acá lo que nos está demostrando el Señor es lo contrario. Y la señal es lo que sigue. Decía Luisa: me desgarraba el alma el pensar en aquel Señor que había sido tan bueno conmigo y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo, como si fuese el más cruel enemigo. Tanto es así que Jesús se le aparece y le hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. El hecho de que ella estuviese sintiendo esa amargura, ese dolor de sentir eso hacia el Señor, fue la clave, fue la señal para que el Señor le mostrara a ella que la voluntad que había en Luisa no era de Luisa, era una tentación, era un ataque del enemigo,
no era ella. Por eso, cuando se concluye fatalmente, erróneamente, de que en ella estaba el enemigo, es una falsa conclusión. No es verdad, porque en su voluntad no existía el mínimo deseo de querer ofender, de querer odiar a su Señor. Todo lo contrario, quería amarlo a cualquier costo, aún de su propia vida. Esa es entonces, hermanos, la señal para distinguir a un alma que está poseída, a un alma que es satánica, de aquella que simplemente está recibiendo una tentación, que está recibiendo un ataque del enemigo. Y podemos completar esto que está diciendo el Señor acerca de cómo Luisa estaba totalmente libre de esa voluntad de ofenderlo con lo que sigue. Oh Dios, decía ella, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. No amar a Dios. Tenía la voluntad, la conciencia, la plena actitud de amar a Dios. Porque para ella el peor infierno sería no amarlo, sería odiarlo. Y era la tentación que ella en ese momento estaba sintiendo, querer odiar a Dios. Esta es entonces la más grande tentación que los demonios pusieron en Luisa. El sentirse abandonada por el Señor, no amada por Él, y cómo ella, habiendo antes recibido tantas gracias y tanto amor, lo único que estaba haciendo era responderle con sus pecados, ser desagradecida y por lo tanto no merecía el estar con Él, para amarlo, para vivir en Él y para Él. Fue la más grande y primera tentación. Y esta tentación le llevó a la segunda tentación. El demonio le hizo creer que no era entonces necesario seguir viviendo. ¿Para qué vivir si Dios no estaba con ella? Entonces la llevó a pensar en la posibilidad de quitarse la vida, en entrar en la desesperación y el suicidio, que era inútil el seguir viviendo después de haber cometido tantos pecados y que por lo tanto Dios la había abandonado, que para ella ya no había más misericordia que esperar, que no es posible seguir viviendo siendo enemiga de Dios, que ha perdido su alma, ha perdido a Dios y por lo tanto no iba a tener paz nunca más en su vida. Qué tentaciones tan fuertes, hermanos. Y esta tentación que tuvo Luisa la tienen muchos. Nos ha venido de una o de otra manera. Y por eso es importante estos conocimientos, esta formación, para que vayamos entrando en estos modos divinos y podamos ir venciendo todo esto e ir alcanzando esa vida divina por la cual el Señor, por medio de esta circunstancia, nos está disponiendo. Una tercera tentación fue frente a la comunión. El demonio le persuadía de que después de haber cometido tantos pecados, era un atrevimiento el acercarse a recibir la comunión. Que lo que estaba recibiendo ahí no era Jesús, sino que era al mismo demonio. ¿Cuántas personas han decidido no comulgar sin tener pecado grave? Es una tentación del enemigo porque se sienten tan pecadoras, tan malas, tan indignas que no quieren acercarse a recibir la comunión. A mí me ha tocado varias veces tenerles que decir a algunas de esas personas en obediencia que se acerquen a recibir la comunión, porque a veces por ser tan escrupulosas, y ese escrúpulo es una tentación del enemigo que las está haciendo alejar cada vez más del Señor. Pues eso le pasó a Luisa y nos pasa a muchos de nosotros. También se dan muchas tentaciones en los momentos de oración, en la aridez, en las distracciones, y todo esto hay que irlo entendiendo para saber cómo combatir y ganar en esta batalla. A nosotros nos ha sucedido esto en un tiempo muy corto. A Luisa
esta batalla le duró 3 años, un tiempo suficiente para que muchos caigan y no quieran volverse a levantar. En el numeral 94, Luisa nos explica lo que el Señor le enseñó para ganar la batalla. Dice así: el Señor me enseñó el modo cómo debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención. Qué distinto es el pensamiento de Dios al de los hombres. Cómo los hombres están entretenidos en tantas cosas. Cómo se angustian cuando ven todos estos ataques del enemigo y hacen exorcismos y oraciones y cosas inmensas para querer alejarlo. Pues esa es la forma como el enemigo va triunfando, cuando le ponemos mucha atención. No es así, hermanos. Es despreciándolos, en no prestarles ninguna atención. A mí me pasó una vez en una Eucaristía que llevaron una joven que estaba poseída por uno de esos demonios y no quería entrar al templo, y era una algarabía que asustó a todo el mundo. Le dije: éntrenla y siéntenla en la banca. Y cuando fui a salir a la Eucaristía, ella estaba con su bullicio, con su algarabía, llamando la atención de todo el mundo. Simplemente le dije: cállate, que voy a celebrar la Eucaristía. Se quedó totalmente muda durante toda la Eucaristía. Eso es lo que tenemos que hacer. No ponernos a su alrededor y a mirar y no sé qué y lo otro. No, hermanos. Dice el Señor: no prestarles ninguna atención, despreciarlos. Entender y decirles, como Luisa: no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Lo que le esté sucediendo a una persona por los demonios es porque Dios lo quiere, porque Dios lo permite y es para el bien de su alma. Entonces no entremos a contradecir esa voluntad de Dios. No es así la manera como vamos a contrarrestar estos demonios, es a la manera de Dios. Y me ponía a rezar por los pecadores y a hacer actos de reparación. En esos momentos de ataque, orar por la conversión de todos los pecadores y hacer actos de reparación. Eso aleja al demonio. Ese es el mejor exorcismo. Frente a la blasfemia y el odio hacia Dios, ella ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que sentía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario. En reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Entonces lo amaba, y lo amaba más. Esa era su voluntad, eso era su intención. Y lo reparaba por aquellos que no lo amaban, por aquellos que lo despreciaban. Frente al paraíso o al infierno, decía Luisa: no pongo atención. Lo único que me apura es amar a Dios. Esa tentación de la condenación, del miedo a la condenación y de que no me voy a salvar. También recuerdo a Santa Teresa, que decía que si me dieras cielo, allí te amaría como si me dieras infierno. Y no temería, si no hubiese infierno, aún así te amaría. Aquí Luis está diciendo lo mismo. Dice que no es tiempo de pensar en otra cosa, ya sea infierno o paraíso, sino que es tiempo de amar cuanto más se pueda a Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene,
y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Donde estemos es voluntad de Dios, y desde allí le vamos a dar la gloria viviendo en esa voluntad de Dios, donde Él nos quiere poner. Entonces tenemos que despreocuparnos, porque es una tentación muy fuerte y que te vas a condenar. Y entonces pasan todo el tiempo preocupados por su propia condena y por la condena también de los demás, olvidándose de amar a Dios y de vivir esa experiencia de amor, esa experiencia íntima con quien sabemos nos ama. Frente al suicidio, el Señor le dijo que la mejor manera de alejar esa tentación era diciendo: no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho, quiero vivir para poder amar más a mi Dios. El Señor decía que quiere ese amor de los hombres en la tierra. El amor que tiene los bienaventurados en el cielo es perfecto y continuo, pero que el amor de las criaturas en la tierra es el que no es continuo ni perfecto, y por eso cuánto le agrada el amor de las criaturas acá en la tierra. Quiere ese amor de nosotros en la tierra. Por eso tenemos que añorar seguir viviendo acá en la tierra para amarlo más, para darle una mayor correspondencia. Y luego, en el numeral 95, Jesús le enseña a Luisa el medio más eficaz se libere de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor. Y le dice: declarar delante al cielo y a la tierra y ante los mismos demonios, no querer ofender a Dios a una costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio. Así, cuando venga la tentación, como ya se ha hecho esta declaración, entonces así el alma pareciese que lo estuviese haciendo, que estuviese cayendo en esa tentación, no está dada en su voluntad, porque ya hizo esa declaración y por lo tanto está exenta en su voluntad de caer en la tentación. Por eso, hermanos, los invito para que, unidos a Luisa, hagamos esta declaración y delante del cielo y de la tierra y delante de los mismos demonios declaro no querer nunca ofender a mi Dios, a mi amado, a mi Señor, a una costa de mi propia vida. Y no quiero consentir a cualquier tentación que me venga de parte del enemigo. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, finalmente, terminó las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Dice Luisa en el numeral 99, comenzó una vida toda nueva. Y de ahí para acá, qué vida, hermanos, qué maravillosa vida, que es la que vamos a seguir reflexionando en estas verdades que nos trae el Señor en el libro del cielo. Oremos por las almas del purgatorio, para que nuestra oración les alcance a ellas también esta unión perfecta con su Creador. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.